Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, Isidro Casanova, República Argentina. Hoy creo que estamos en fecha 3, de julio del 2020. Todavía estamos en cuarentena. El Señor bendiga nuestras vidas. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor pueda eliminar completamente con su gran poder y su gloria esta pandemia, hermanos. Y bueno, hermanos, estamos para participar con ustedes una porción de la palabra del Señor. Saludo a los que están en la radio La Predicadora, porque estamos conectados con ellos por medio de Facebook. El Señor bendiga grandemente. El Señor bendiga a los hermanos, a las hermanas que están conectándose, ¿no? Y bueno, que el Señor haga su obra por medio de su palabra en este día. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con este programa. Quería también saludar a los hermanos de la congregación, a todos. Gracias a Dios que el hermano César Taguada está en su hogar. Ciertamente que tiene que guardar unos días de reposo, pero gracias al Señor está bien el hermano. Y eso nos alegra a todos nosotros. Y su familia también está bien. Así que, hermanos, continuemos orando, continuemos intercediendo por nuestro amado hermano. Y siempre, hermanos, vigilantes, atentos a todas las cosas, porque sabemos que el enemigo no duerme, que él siempre está al acecho. Y bueno, pero el Señor es más poderoso que él. Y nosotros somos parte de él, parte del Señor, así que si el Señor es poderoso, nosotros también somos poderosos en el Señor. Así que reprendemos y deshacemos toda obra de mala de las tinieblas, hermano. Gracias le damos al Señor por su gran amor, por su grande misericordia. Saludo a todos los hermanos que nos conocen. Ustedes saben, hermanos, que tenemos comunión o queremos tener comunión con todos los hermanos y hermanas, ¿no?, de todas las iglesias. Señor bendiga grandemente, hermanos queridos, para poder ir aumentando en la comunión y ustedes saben que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser santificado por medio de que todos seamos uno, ¿no? Y bueno, damos gracias al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar nuestro programa. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote a ti, solo a ti, Señor, esta oportunidad que tú nos das, Señor, para predicar tu palabra a las almas, para predicar tu palabra a tus hijos, Señor, para traer doctrina, exhortación, instrucción, para traer, Señor, revelación, no conocimiento, Señor, de ti a las almas, Señor. Estamos aquí porque tú nos permites estar aquí, Señor, porque es tu voluntad. Y sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. No, o es agradable, perfecta y muy buena. Gloria al nombre del Señor. Bendice, Señor amado, a todos los hermanos y las hermanas que están en conexión con la radio La Predicadora, que ellos puedan también deleitarse con tu palabra. Señor, bendícelos, Señor, a aquellos que están desanimados, a aquellos que están pasando por luchas, por pruebas. Tú puedas, Señor, fortalecerles y sacarles en victoria, Señor amado. Gloria al nombre del Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que han creído en tu nombre,
que han depositado su confianza en ti, que han levantado su corazón a ti, que te han señalado a ti como el Todopoderoso, como el Salvador, como el Redentor, como el Sanador. Señor, que tú puedas serle favorable a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a leer ahí en el libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. El libro de los Hechos tiene, creo que 28 capítulos. Sí, 28 capítulos tiene, mire usted. Qué maravilloso, ¿no? Este libro habla de los hechos de los apóstoles. Y vamos a leer en el capítulo 26 de los Hechos, en el versículo 4. Y Pablo dice, el apóstol de la iglesia dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Gloria al nombre del Señor. Dijimos en el capítulo 26 de los Hechos, en el versículo 4, sí, gracias amor, gloria al nombre del Señor, en el capítulo, en el versículo 4 del capítulo 26, y dice, mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, o la conocen, como dice la versión 1960. Y después dice, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo, dice. Y en la versión 1960 dice, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿No? Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios nuestro Padre, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre nosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Gloria al nombre del Señor. Entonces podemos ver acá que Pablo habla de su vida anterior. ¿No? Él pone, delante de Agripa, pone el testimonio de él mismo, de su vida anterior, que todo lo conocían apóstol Pablo, ¿no? En su vida anterior. Y que en su vida anterior él pertenecía a la secta de los fariseos. Y así es cuando vio el hombre natural, el hombre religioso, porque Pablo era un hombre religioso, fanáticamente religioso, locamente religioso, era fariseo. ¿No? Habían otras sectas dentro del judaísmo, pero una de estas era los fariseos, y él era fariseo. Dice, la más rigurosa secta de nuestra religión. Era la más rigurosa. Quiere decir que, fíjese usted, hermana, hermano, que muchas veces en la religiosidad o cuando nosotros somos religiosos, nosotros somos muy rigurosos.
El hombre religioso es muy riguroso de las enseñanzas que tienen la misma religión. Ellos no conciben la violación de uno de los mandamientos, ellos no conciben la violación de uno de los estatutos que la religión determina, no conciben eso. Ellos directamente consideran que aquellos que violan la religión que ellos practican, ellos merecen la muerte. Y así era el apóstol Pablo, tenía esa forma, ¿vio? Y era de la más rigurosa. Y como dice ahí en el capítulo 22, en el versículo 3 también podíamos leer, dice: varones, hermanos y padres, oí la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois. El religioso es un hombre, si bien el hermano en la gracia también es un hombre celoso, tenemos que llegar a ser celosos del mensaje de la gracia, del evangelio que a nosotros nos corresponde, pero en cuanto al apóstol Pablo, él era riguroso, celoso y riguroso, rígido, ¿no? Era un hombre, para mí la palabra riguroso es una persona que es muy firme, muy cerrado, ¿no? Y que solamente para esa persona existen las reglas, los estatutos, las enseñanzas, el adoctrinamiento que la religión que él practica le enseñó. Es muy riguroso. Así es el carácter del hombre religioso, ¿no? Y Pablo era en el judaísmo, era un hombre muy religioso, y nosotros sabemos que la religiosidad de él y el hecho de ser riguroso le llevó a él a perseguir a los del camino, a perseguir a los hermanos, ¿no? Y encarcelarlos y torturarlos, y no sé si hasta matarlos a los hermanos. Y entonces eso era producto de la religiosidad. En la religiosidad no hay misericordia, no hay amor, no hay misericordia, no hay compasión, no hay. Vio cuando Jesús se compadecía de las almas, no hay esa cosa. Ahí la rigurosidad es algo tan perjudicial para la iglesia de este tiempo, ser demasiado riguroso. Si bien tenemos que ser celosos y tenemos que ser tenemos que observar diligentemente, ¿no?, las enseñanzas, tenemos que observar diligentemente las enseñanzas que se nos dan. Nosotros, el amor sin misericordia no es amor. Nosotros tenemos que acompañar todo con la misericordia, con el amor de Dios, ¿no? Ser benignos, ser compasivos, ¿vio? Y en cambio el hombre religioso no era así. ¿Se acuerda cuando nosotros éramos religiosos? Cuando nosotros éramos religiosos, nosotros nos alegrábamos que los hermanos desobedientes fueran al infierno, ¿no? Y decíamos gloria a Dios, aleluya, porque el hermano fulano se fue al infierno, ¿no? Por su desobediencia, y que se lo merece, lo que le está pasando se lo merece, porque él no obedeció a las reglas de la iglesia, a las ordenanzas y a los mandamientos de Dios. Entonces se merece el infierno. Y esa era la religiosidad de Pablo, y es la religiosidad de todos aquellos que no conocen el Evangelio de la gracia, sino que conocen un evangelio diferente a la gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo, él cuenta su vida anterior, ¿no?
Dice, desde mi juventud, dice. Fíjese desde cuándo él, desde muy joven, él aprendió las enseñanzas del fariseísmo, del judaísmo, conforme a la ley de Moisés, ¿vio? La cual desde el principio pasé en mi nación. En mi nación, ¿vio? Él era judío, era israelita, y bueno, y entonces él observaba la ley de Moisés. Pero es muy riguroso, era muy riguroso, muy cerrado. No había lugar para las fallas, no había para la debilidad, para el error, no había lugar para esas cosas. Era un hombre muy religioso y nosotros ya lo hemos hablado a eso. Entonces, dice, los que de vosotros pueden, dijo, desciendan, perdón, estoy leyendo mal, perdón, hermanos, 26, versículo, estas hojas de esta Biblia son un poquito, se pegan, 26:4, dice la palabra 5, dice, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Gloria al nombre del Señor. Y ahí habíamos ido al versículo 22, capítulo 22, versículo 3. Capítulo 22, versículo 3. Y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en la ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois, que he perseguido a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, de todos los ancianos, de los cuales también tomando letras o cartas a los hermanos iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Era muy riguroso, ¿vio? Ser riguroso trae en sí castigo para uno mismo. No, ser riguroso no ayuda al mensaje de la gracia, no ayuda al mensaje que predicaba nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Si bien nosotros debemos de ser firmes en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que la gracia demanda, vio que nosotros tenemos que ser firmes, inamovibles, en el sentido de no movernos nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de lo que nosotros hemos creído, de lo que el Señor nos ha enseñado. Nosotros no nos tenemos que mover de eso, no tenemos que ser rigurosos, no hay que ser, porque eso trae consecuencias nefastas para uno mismo y para la iglesia local también, y para el hogar también, porque muchas veces esa rigurosidad muchas veces se lleva al hogar, ¿no? Los maridos a veces son muy rigurosos, los padres son muy rigurosos en el hogar, no dejan pasar nada por alto, pero no, en la gracia no es así. Si bien nosotros mantenemos inamovible la enseñanza que el Señor nos ha dado, nosotros no nos movemos de ahí, pero entendemos otras cosas. Entendemos que hay un proceso, que hay un tiempo de crecimiento, de desarrollo en la vida del cristiano. También hay un momento de desarrollo, de crecimiento, de madurez en la vida de mi esposa o en la vida de mis hijos. Y entonces tengo que esperar, porque eso está relacionado con la vida. Y usted no se puede, no, si usted quiere tener, por ejemplo, usted tiene 25 años y quiere tener 30, no, por más que usted se desespere, usted va a tener que esperar el tiempo. Va a tener que esperar que pasen
5 años para llegar a tener 30. Por más que usted quiera apurarse, no hay caso. Porque es cuestión de vida eso. Así también nosotros, relacionado con la rigurosidad, muchas veces nosotros no somos rigurosos porque entendemos que esto está relacionado con la vida. Nuestro evangelio está relacionado con la vida. Entonces, acá tiene que haber un crecimiento, un desarrollo natural de la vida, ¿no? En la vida de cada hermano y de cada hermana. Entonces, ¿qué hacemos mientras que ellos van creciendo? Y entonces usamos de misericordia, primeramente de amor, porque es el amor. Después usamos de misericordia, porque juicio sin misericordia será para aquel que no hiciere misericordia. Y dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, entonces todo esto nosotros estamos tocando para que no caigamos, no por la verdad revelada a nosotros, no caigamos en la rigurosidad. No seamos religiosos como lo fue el apóstol Pablo en su juventud, cuando él estaba aprendiendo y siendo enseñado por Gamaliel en la ley de Moisés. Es un carácter diferente, no es el mismo carácter, ¿vio? Por eso hay que ser muy entendido en cómo se manifiesta el espíritu de la gracia y el espíritu legalista, el espíritu del error. Muchas veces estamos en la gracia, pero con el espíritu legalista. Seguimos siendo rigurosos, ¿no? Eso me ha pasado a mí en el pasado, ¿no? Porque no tuve maestros en la gracia, si bien maestros, digamos, cercanos. Tuve maestros, por supuesto, en la gracia, hermanas y hermanos que nos han enseñado, pero que Dios usó para enseñarnos a nosotros, para hacernos ver este mensaje de la gracia, pero no fueron maestros. Nosotros tuvimos que aprender con Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo decía, en el capítulo 26, en el versículo 5, los cuales tienen ya conocido que desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la demás rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Él vivió fariseo, ¿no? Y ahí en Filipenses 3:5, seguramente que cuando Pablo está haciendo mención de su testimonio, ¿no? Filipenses 3:5, fíjese lo que él siempre recordaba eso y anunciaba eso, para poner la diferencia entre el espíritu de la gracia y el espíritu de la ley. Dijimos 3:5. Y dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. ¿Vio? Él era irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. La ley demandaba que el hombre fuera justo y él conforme a la ley exteriormente, él era un hombre justo. Él creía que era justo conforme a la ley, exteriormente, pero interiormente él halló que en él había codicia y la codicia era pecado, ¿no? Vamos a ver si encontramos ese versículo. Entonces muchas veces nosotros, conociendo este mensaje de la gracia, podemos caer en el error en cuanto a la manifestación o al querer el perfeccionamiento de nosotros mismos o de los que nos rodean. Encontramos el error. Dijimos capítulo 3:5 de circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, ¿qué estamos mirando nosotros acá en esta mañana? Estamos hablando de que Pablo antes era un hombre o era un joven que tenía, que pertenecía a la ley a la religión de los fariseos, ¿no? Que era muy cerrada y que se guiaba conforme a la ley y que era muy riguroso. Pero después, conociendo, siendo salvado por el medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado y habiéndosele a él revelado el Evangelio de la gracia, que no lo aprendió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo, este Evangelio lo llevó a él a no ser riguroso, sino a estar firme en lo que él creía, porque la gracia nos da firmeza, pero no ser rigurosos, ¿no? Sino que nosotros más bien tenemos que ser misericordiosos, no compasivos, ¿no? Con los errores que nosotros vemos en nosotros mismos, porque nos miramos a nosotros mismos y nosotros muchas veces nos juzgamos duramente, rigurosamente, y nos condenamos a nosotros mismos. No, pero tenemos que entender que nosotros estamos en un proceso de crecimiento, o la vida de Dios que está en nosotros va creciendo como la fe misma. Dice que la fe va creciendo en nosotros, ¿no? Y eso requiere vida. Para que crezca nuestra fe, para que crezca nuestro entendimiento, eso requiere vida. Y la vida es tiempo. No hay nada que hacerle. No puede acelerar usted los tiempos. No puede usted vivir hoy lo que tiene que vivir mañana. Mañana será mañana, hoy es hoy. Entonces, si nosotros entendemos que nosotros estamos tratando con la vida y que es una cuestión de vida, ¿no? El crecimiento de los hermanos, de las hermanas, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, entonces ya no puedo ser riguroso. ¿Por qué? Porque como es cuestión de vida, necesito que la vida se proyecte en esa persona, la vida de Cristo, la nueva vida que nosotros hemos recibido, se proyecta en esa persona, a fin de que esa persona pueda manifestar, ¿no?, el don conforme a la medida de Cristo que está en él. Como dice ahí en Efesios, vamos a leerlo, en Efesios, en el capítulo, creo que es en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo, si usted que me quiere acompañar, en el capítulo 4, sí, versículo 7, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese don va creciendo en nosotros, el don de Cristo. Si bien Cristo está completo en nosotros, ¿por qué? Porque la vida que nosotros hemos recibido es una vida que tiene la capacidad de conformarse en un niño, pero también esa vida tiene la capacidad de llegar a ser un hombre espiritual, ¿no? Y a eso nosotros apuntamos, o Dios apunta, a aquellos que nacen en el Evangelio puedan crecer, madurar en el Evangelio por medio de la vida que han recibido, no por medio de las obras que ellos hacen, sino por medio de la vida. Por eso, para poder llegar a ser un hombre espiritual, nosotros tenemos que darle lugar a la vida que hemos recibido, tenemos que darle lugar a la vida. ¿Cómo le doy lugar yo a la vida de Dios que está en mí? Renunciando a mi propia vida, renunciando al yo. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, qué maravilloso es ver lo que Pablo era antes, ¿no? Porque antes era cuando él estaba en la ley, bajo la ley, porque Pablo vivió bajo la ley. Como nosotros hemos vivido bajo la legalidad. Hemos nacido allí en el sentido de que nosotros hemos nacido en Cristo, todos hemos nacido en Cristo. Pero como no existían las iglesias de gracia en aquel tiempo, no se predicaba la gracia, íbamos a las iglesias legalistas.
¿no? Que ahí por lo menos se hablaba, es como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que el niño es heredero de todo, pero no puede heredar hasta que llegue a la edad adulta. No, nosotros hemos sido guiados por el Espíritu a la iglesia legalista, no porque no estaba la iglesia de gracia todavía, no era una realidad en la zona en donde nosotros vivíamos. Entonces Dios, tomando hombres y mujeres que les reveló su gracia, el Evangelio que ahora se predica y que muchos están conociendo, entonces les reveló la gracia para que los hermanos, como Pablo, que él estaba en la legalidad, él estaba en la ley, pero cuando vino la gracia, él salió de la ley y se vino la gracia. ¿No? Dios hizo esa obra en el apóstol Pablo porque él creyó en Dios. Él creyó, no lo que Dios le iba revelando, lo que Dios le iba mostrando, él lo creyó. Ahora nosotros estamos llamados a creer. ¿Qué es creer? Creer es o tener fe, ¿no? Porque el diablo cree pero tiembla. ¿Qué es tener fe? Tener fe es dar por cierto lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios con respecto a la ley y a la gracia? Que por medio de Moisés vino la ley, por medio de la gracia vino nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino trayendo la gracia. La gracia es la vida de Dios en nosotros. Esa es la gracia. Entonces yo tengo que creer lo que dice la palabra, que la gracia está en mí. Ahora la gracia tiene que ir desarrollándose en mí, y cuando la gracia se va desarrollando en mí, se va desarrollando el hombre espiritual. Ese hombre espiritual es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, porque esta vida tiene un fruto, y el fruto es Cristo, no el Cristo resucitado en nosotros. Y esa vida tiene un carácter y tiene una dirección, ¿no? Esa vida tiene un propósito. Entonces nosotros, para poder entender lo que está relacionado con esta vida, nosotros vemos al apóstol Pablo cuando él era legalista. Y dice que todo el mundo sabía que él era legalista. Sabían que él antes era de la secta de los fariseos. Vio que los fariseos eran los enemigos acérrimos, más duros contra nuestro amado Señor Jesucristo. Los fariseos eran los más duros enemigos del cristianismo, eran los fariseos. Eran terribles. Ellos eran, como dice el apóstol Pablo acá, ellos eran rigurosos. ¿Vio? Y así era la ley era rigurosa. La ley de Moisés era tan rigurosa que aquel que no la cumplía tenía que morir muerto. Aquel que violaba la ley, tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto. No había misericordia. Nosotros tenemos que tener cuidado, los hermanos que no estamos recién comenzando con este mensaje de gracia, de no mantener esa rigurosidad en nosotros, no ser tan rigurosos. ¿No? Porque la gracia no proyecta hombres rigurosos. La gracia proyecta hombres llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de bondad. ¿Entienden? Eso proyecta la gracia. Entonces el apóstol Pablo decía en el versículo, en Hechos capítulo 26, en el versículo 6, dicen, ahora por la esperanza de la promesa de Dios, por la promesa que hizo Dios a nuestro Padre, soy llamado en juicio. Por la promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho? Vamos a ver en el capítulo 13, del versículo 32. 13:32. Y dice así la palabra del Señor. Lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, vamos a leerlo un poquito antes porque tenemos que ver de quién está hablando, ¿no? En el 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes
no conociendo a al Señor Jesucristo, y las veces de los profetas, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron las profecías. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Gloria al nombre del Señor. Dice que Dios le levantó de los muertos. Hasta el 32, hermanos, ¿no? Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Entonces, ¿por qué causa se estaba siendo juzgado el apóstol Pablo en el capítulo 26? Por causa de la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que Dios iba a mandar un Salvador para el pueblo de Israel, ¿no? Y así establecer un reino. Y Pablo él predicaba a este Salvador, que este Salvador era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que él le mostraba por medio del Antiguo Testamento, de lo que estaba escrito por los profetas, demostraba que la promesa ya se había cumplido. Entonces los judíos de aquel tiempo, del tiempo de Pablo, se levantaron enérgicamente contra el apóstol Pablo y lo llevaron a juicio. Y lo querían matar. Ahora fíjese que usted no vaya a ser uno como los fariseos, que persiga a los hermanos que predican la gracia. No, yo conocí a un hermano que predicaba, que se oponía a la gracia de Dios. No, hace poco, 2 o 3 años falleció el hermano, ¿no? Él se oponía a la gracia de Dios, este hermano, y murió prematuramente, para mí ver. Prematuramente, porque era un hombre joven todavía. Dios no alcanzó él a la fila de la esposa. No pierde su salvación, por supuesto, porque era un hijo de Dios, no pierde su salvación, pero tiene la pérdida de mucha parte de la herencia que Cristo ganó. Bueno, como sea. Pero no vaya a ser que usted se encuentre como estos fariseos que están en contra de la promesa de Dios para la iglesia. ¿Cuál es la promesa de Dios para la iglesia? ¿No? La gracia, el evangelio de la gracia. Esa es la promesa de Dios. Y nosotros predicamos la promesa de Dios, que la promesa de Dios es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ya no nuestro Señor Jesucristo encarnado, sino nuestro Señor Jesucristo resucitado, el cual fue hecho el Espíritu vivificante, ¿no? Que para ser salvo lo único que se tiene que hacer es creer en Jesucristo, recibirle como Señor y Salvador de su vida, y por medio de esa fe verdadera, de esa declaración verdadera, uno alcanza la salvación y la vida eterna. Por eso predicamos nosotros. Predicamos que el pastor no es la cabeza de la iglesia, que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, porque en ninguna parte de la Biblia dice que el pastor es la cabeza de la iglesia, ¿no? El pastor es un ministro, ¿no? que merece respeto, admiración, obediencia y sujeción, ¿no? Pero no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Decimos también que el bautismo que salva no es el bautismo del agua, sino que el bautismo que salva es el bautismo de la cruz, como dice Romanos capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6. Decimos eso. Y decimos también que nuestro cuerpo de pecado ha sido crucificado en la cruz del Calvario, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Y por estas declaraciones que nosotros tenemos, ¿no? Y otras, a nosotros nos persiguen, a los hermanos de la gracia, como lo persiguieron a Pablo. Y si nos pudieran poner en juicio y matar, no nos matarían los legalistas a nosotros, los hermanos que no conocen la gracia, que viven conforme a la ley de Moisés.
¿Quiénes son los legalistas? Aquellos que tratan de cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no hay que cumplirlos. ¿No? Los mandamientos de Dios se tienen que cumplir en nosotros. No digo que, porque si nosotros tratamos de cumplir los mandamientos de Dios, estamos tratando de obtener la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Es decir, que tendríamos que anular el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros decir que somos salvos por medio de que hemos cumplido los mandamientos. Yo soy salvo porque me lo merezco, porque yo he cumplido los mandamientos. Y nosotros decimos que no es así, porque la palabra de Dios dice que no es así. Que nosotros somos salvos por medio del sacrificio de Cristo, que por medio de Jesucristo somos salvos, que Jesucristo padeció en nuestro lugar, que Él fue condenado en nuestro lugar, que Él recibió el castigo de Dios en nuestro lugar y que nosotros ahora somos salvos y tenemos vida eterna y que ahora Jesucristo nos dio la justicia que Él recibió cuando Él fue juzgado por el cielo y el cielo lo declaró justo. Ahora esa justicia Dios nos dio a nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Si Dios ha justificado, ¿quién los condenará? ¿Vio? Entonces nosotros somos justos, no solamente somos salvos, porque déjeme decirle que antes de la... Bueno, se ve que el hermano no sabe que estoy en el momento de la predicación de la radio. Bueno, después vamos a hablar con el hermano porque me llegó una llamada telefónica y me cortó el programa que desde mi casa. Entonces le pido al hermano que espere que después lo voy a atender. Entonces nosotros ahora vemos que nosotros declaramos que somos justos, que somos santos y perfectos, como dice el libro de Hebreos capítulo 13, creo que está, que Él hizo para siempre perfecto a los santificados. Entonces estas declaraciones hacen enojar a aquellos que son de la secta de la legalidad, porque así como Pablo pertenecía, o Saulo pertenecía a la secta de los fariseos, que era la religión más cerrada, ¿no? Como él mismo dice ahí en el versículo más rigurosa. Así hay hermanos en este tiempo que pertenecen a las iglesias legalistas y que son muy rigurosos, enemigos de la gracia del Señor, son enemigos de la gracia del Señor. Pero nosotros no queremos enojarnos con esos hermanos porque esta salvación, esta gracia es para ellos. Así como Jesucristo le trajo la gracia a los judíos, nosotros también con la gracia queremos llegar a los hermanos legalistas. Y Pablo era un legalista y Pablo aceptó la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la recibió. Y su vida cambió completamente. En vez de perseguir a la iglesia, dio su vida por la iglesia. Fíjese el cambio que hubo en el apóstol Pablo. Pero tengamos cuidado, no de los legalistas que están afuera, que están en la secta, sino de los legalistas que tenemos dentro de nuestras iglesias, ¿no? Que son rigurosos. Usted no tiene que ser un hermano, una hermana rigurosa, ¿no? Porque eso pertenece a otro carácter, a otra persona, digámoslo así. Esto no es parte de la vida, la rigurosidad no es parte de la vida del nuevo hombre, sino que la rigurosidad pertenece a la ley de Moisés. Nosotros tenemos otro espíritu ahora, un espíritu más misericordioso, un espíritu perdonador, un espíritu renovador, un espíritu tolerante, ¿no? Hasta cierto punto, tolerante, ¿no? Un espíritu constructor, edificador. Este es el espíritu de la gracia. Y Pablo decía, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestro Padre, soy llamado a juicio. Y nosotros también estamos bajo el juicio de los legalistas, ¿no? Y tenga cuidado que dentro de nosotros no se gesten hermanos legalistas. ¿De qué manera se pueden gestar los hermanos legalistas? ¿No? Y el tomar a la gracia como algo que tiene que ser cumplido. Si nosotros decimos que tenemos que cumplir
los mandamientos de Dios, o los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos poniendo bajo la legalidad, digamos así, bajo el espíritu de legalidad. Los mandamientos nosotros no tenemos que cumplir, ni los de Dios ni los del Señor Jesucristo. Nosotros entendemos por la palabra que esos mandamientos se tienen que cumplir en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu, porque Jesucristo cumplió los mandamientos por nosotros. Él satisfizo la ley de Dios, la ley de Moisés, y satisfizo todo tipo de ley, Jesús. Entonces, si Jesús cumplió los mandamientos por nosotros, entonces los mandamientos se tienen que manifestar en nosotros como parte de esa vida que nosotros hemos recibido por gracia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle lugar a la vida. ¿Cómo le doy lugar a la vida? ¿No? Y renunciando al yo, muriendo a la vida vieja. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Entiende, hermano? Por eso, esta parte de la Escritura en el libro de los Hechos, cuando nosotros vemos que Pablo habla de su vida anterior, ¿no? Y les explica a aquellos que lo pusieron bajo juicio, les explica: ustedes me conocen bien a mí, como hay muchos hermanos que me conocen cuando yo era legalista, ¿no? Y lo duro que predicaba, y cómo los mandaba a los hermanos al infierno porque no obedecían, ¿no?, a la voz del pastor o a las reglas de la iglesia, siendo que yo mismo no obedecía, siendo que yo mismo era un transgresor, pero los condenaba a ellos y yo me salvaba, ¿no? Por medio de la apariencia, por medio de la hipocresía, por medio de la falsedad, como nos pasó a muchos hermanos. Por fuera teníamos una apariencia de piedad, pero por dentro estábamos llenos de muerte y de iniquidad. ¿Vio? Eso es lo que la ley, la rigurosidad de la ley le llevaba al hombre a ser hipócrita, le llevaba al hombre no a ser hipócrita, porque vamos a corregir esta parte. No es que la ley lo llevaba al hombre a ser hipócrita, a ser malo, sino que la ley le descubría al hombre, le hacía saber de su maldad y de su hipocresía. Porque la ley quería que el hombre se diera cuenta que él era un pecador y que no podía satisfacer a Dios, que necesitaba ayuda, que necesitaba un Salvador. Y la ley también le prometía un Salvador. Vino el Salvador y no lo reconocieron, sino que lo mataron. Ahora, ¿quiénes son los salvadores de su legalidad? La gracia. La gracia le quiere salvar a usted de su legalidad, de su mente cerrada, de su falta de amor, de su falta de misericordia, de su falta de perdón, ¿no? de esa falta de paciencia, de ese carácter hosco que usted tiene. La gracia le quiere salvar, como me salvó a mí. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque si había un hombre religioso, un hombre duro con la palabra, hermano, ese era yo. Habrá habido más duro, pero yo era un hombre muy duro, sin misericordia. Y la gracia me fue dando ese carácter, esa forma. Ahora, Pablo era juzgado por la esperanza que le había sido prometida a los judíos, y él decía que la esperanza ya había llegado, que Dios ya había cumplido la profecía. Ahora dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Dice: ¿qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, y este era el punto por el cual Pablo era juzgado. Ahí Pablo decía que los muertos resucitarían. Y nosotros somos juzgados porque decimos que el hombre es salvo por la fe y no por las obras. Fíjese qué atrasados que estamos. Nosotros decimos que somos justos, santos y perfectos. Y entonces los que no tienen de entendimiento, los que están encerrados ahí en la religión, los que están encerrados ahí en la legalidad, nos juzgan a nosotros y nos condenan. Pero nosotros venimos para salvarle a ustedes. Nosotros somos la salvación de ustedes, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia.
Porque nosotros, si ustedes nos escuchan a nosotros, si ustedes nos escuchan y miran la palabra que nosotros les hablamos y se dejan guiar por el Espíritu Santo que está en ustedes, ustedes van a alcanzar la salvación y la vida eterna por gracia. Se van a sentir bien. Alcanzar la salvación anticipadamente a la muerte es un descanso muy grande. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que no vamos a morir. Porque la salvación es eso. La salvación es que nosotros no morimos, porque Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros ahora, nuestro cuerpo, si el Señor Jesucristo no viene antes, nuestro cuerpo va a ir a la sepultura, pero nuestro espíritu y nuestra alma va al paraíso, a esperar el día de la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, entender, comprender, ¿no? Comprender estas cosas, dejarse enseñar, porque eso, dejarse convencer. Usted se tiene que dejar convencer. ¿Qué quiere usted, pastor? ¿Que yo me deje convencer por usted? ¿Por qué me tengo que dejar convencer por usted? No, por mí no, por Dios, porque eso es fe. Dejarse enseñar, dejarse convencer por Dios. Y Dios nos da su palabra, Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué está ligado a usted ahí a la legalidad como el piojo en la piel del perro? O la sarna en la piel del perro, del chancho. ¿Por qué está ahí usted agarrado ahí? En vez de estar agarrado en Jesucristo. ¿Por qué más bien no dice, Señor, yo quiero que tú me muestres tu verdad? Quiero realmente saber si lo que predica este pastor es así. Muéstrame, porque a mí me vinieron, cuando yo era legalista, me vinieron con este mensaje. Y yo me resistí terriblemente a este mensaje. Me resistí muchísimo. Lo condené al hermano, lo mandé al infierno, así como usted me estará mandando a mí al infierno. ¿Vio? Pero yo no fui tonto. Porque cuando el hermano me hablaba, yo encontré en las palabras del hermano algo que me sacudía. Esa palabra que él me hablaba de la gracia me sacudió mi interior. Me llenó de gozo, me llenó de alegría esa palabra. Y me vine a mi casa, una casa muy humilde que yo tenía antes, y me arrodillé y le dije, Señor, te pido que si esto es tuyo, que tú lo multipliques, Señor. Yo quiero saber mucho más de esto. Pero que si no es tuyo, que lo haga que lo desaparezca, que lo borre de mi corazón. ¿Y sabe lo que ocurrió, hermanos? Me levanté a la mañana con un deseo ardiente en mi corazón de ir a hablar de nuevo con el hermano. Y me fui a hablar con el hermano que me había dado las primeras palabras de esta gracia. Y estuve 8 horas con él, 8 horas, y así todos los días. Iba todos los días, era soltero en aquel tiempo, y me iba, terminaba de vender churros en la calle y me iba a hablar con él. Y él me hablaba y yo venía gozoso y contento. Y me fui a la iglesia legalista a la cual yo iba a quererle transmitir el Evangelio de la Gracia, pero los hermanos se enojaron mucho conmigo y era mucho el enfrentamiento que había, entonces decidí salir de ahí. O mejor dicho, el Espíritu Santo me sacó de ahí y bueno, y ahora estoy acá donde estoy. Le deseo lo mejor, hermano, a usted, a todos los hermanos que están por la radio de la predicadora, espero que se entienda. El mensaje de la gracia no es para contender con los hermanos legalistas o con la legalidad, por la legalidad. Nosotros no nos interesa la legalidad, no nos preocupa la legalidad a nosotros, no es nuestro llamado de atención, no es nuestra atención la legalidad. Nosotros lo que nos preocupamos es del mensaje que Dios nos trajo por medio de Jesucristo, que es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Gracia. Y nosotros queremos que usted, que hoy no lo conoce, usted pueda conocer el Evangelio de la Gracia. Y la única manera que usted pueda conocer el Evangelio de la Gracia es orando al Señor y viniendo a nuestras congregaciones, a las iglesias donde se predique el Evangelio de la Gracia. Nosotros tenemos una página en YouTube, ¿no? Que es Pastor Ramón Encina, la última trompeta. En YouTube, usted puede suscribirse a esa página y usted va a ver muchas enseñanzas sobre el Evangelio de la Gracia, todo sobre el Evangelio de la Gracia. Que el Señor le ilumine, hermano, que el Señor le guíe, que le llene con su Espíritu Santo y con su poder.
Doy gracias al Señor por esta porción de la palabra y que el Señor bendiga ricamente a todos, hermanos. Padre amado, estoy delante de tu presencia para darte las gracias por esta tu palabra. Señor, bendice a los hermanos que están en la radio y bendice a todos los radioescuchas, Señor, que ellos también puedan entender y comprender el verdadero evangelio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.